Miren, vamos a hablar acerca de la regresión múltiple. Y esta regresión múltiple es la prima hermana de la regresión lineal. Para esto tendríamos que saber de qué se trata la regresión lineal. Si no sabemos eso, no podemos entender esto. La regresión lineal se trataba de que yo tenía una variable dependiente llamada y más un error de la ecuación más una x multiplicada por el error de la x. ¿No es cierto? Entonces habíamos hecho nosotros esta regresión y habíamos sacado esta ecuación que nos daba la computadora. Entonces, decíamos que para una persona, y era su variable dependiente. En este caso podría ser, por ejemplo, el peso. Y x va a ser una variable. ¿Está Gladys por acá? Gladys, ¿no ha venido hoy día? No lo escucho. Gladys, ¿se acuerda usted qué variable podríamos poner como independiente? De El la ejemplo que hicimos la vez pasada. regresión múltiple. No, de regresión simple nomás. La variable de sexo era peso. Talla. Talla y peso era, ¿se acuerda? Talla y peso, claro. Entonces se supone que el que tiene más talla va a terminar teniendo más peso, ¿verdad? Así es, doctor. Listo, gracias. Entonces, acá tenemos nosotros algo así, ¿era? ¿Se acuerdan? ¿No? Y teníamos algo así también. Algo así era. Unos puntitos. A ver, deja ver. No me deja pintar acá. ¿Con qué podríamos hacer esto? Con esto tal vez. A ver. Ya. Nada. Con este hicimos no funcionó. Ahora vamos con esto. Bueno, ya, unos puntitos teníamos por aquí, ¿no es cierto? Estos puntitos se juntaban como una nube, llamada nube de puntos, y entonces luego decíamos que teníamos una línea por acá, así. Listo. Entonces esta tendencia nos está diciendo que es una tendencia positiva. Esa tendencia positiva significa que a más variable x, ¿no es cierto? Más variable y. ¿Listo? Ahora, el problema viene cuando se mete una variable más. Y la variable que vamos a meter aquí, ¿cierto? Va a ser una variable que se va a llamar z, por ejemplo. Cuando hablamos ya de la variable z acá, ahí viene el problema. Porque ya no es tan fácil hacer la línea, esta regresión que hacíamos antes. Ya no es tan fácil entender esta relación de variables. Motivo por el cual tenemos que utilizar una estrategia que se llama la regresión múltiple. Hasta X ya habíamos dominado perfectamente, pero ahora viene, ya viene la otra variable, que en este caso es la z. Bien, entonces, esa z podríamos ponerle otro nombre. Bien. Brigitte Quispe, ¿está por ahí? Brigitte. 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 ¿Me escucha? Ahora sí te escucho.
Brigitte, ¿qué otra variable podríamos meter acá? ¿La edad? Ya, perfecto, muy bien. Listo, gracias. Rosalinda Benique. Rosalinda, Doctor. ¿qué otra variable podemos poner acá? W. Ya, pero... nombre, la variable. Sería el sexo. Ya, muy bien. Sexo. Listo, gracias. Milagros Cáceres, Arenas. Dígame, doctor. Otra variable, independiente. Está un poco complicado, doctor. Podría ser femenino. No, eso Ya, no. la. Vamos. Mira. Podría ser los que están sanos o no. Sanos o enfermos. Salud. ¿Están los enfermos de qué más o menos? Podría ser los que tienen caries o los que no tienen. Chévere, no. Número de caries podría ser. ¿Listo? Cantidad de caries. Listo. Milagros, muchas gracias. Vamos a preguntarle ahora a... ¿Dónde está el delegado? ¿Cómo se llama? El ex delegado. Juvenal. Juve. Justo está sin audio, Juvenal. Ya, les preguntemos a Nils Chávez. Nils Chávez, ¿está por Presente, ahí? doctor. Hola, Nils. Otra variable. Talla, peso. En este caso sería número número de pacientes con caries. No. Esto es en una misma persona. En la misma persona voy a medir su peso, su talla, su edad, su sexo y número de caries. En la misma persona. Ya. Sano. ¿Sano de qué? Sanos o enfermos, doctor. Ya, ¿pero de qué? Con la enfermedad de caries, con caries. Ya tiene caries arriba, mira. Ya está la variable caries. Otrita. Doctor, ¿puedo participar? Dale, a ver, adelante. ¿Puede ser el número de hijos? Ya, número de hijos. ¿Cuántos hijos tiene esta persona? Ya, listo, muy bien, gracias. Bien, entonces, noten ustedes, adelante, ¿alguien quería conversar? Doctor, quería dar otro ejemplo. A ver, ¿Podría ser el número, bueno, la altura de la persona? la altura es la talla. La altura y el peso.
Ya está. Ya está la altura. Ya la. Doctor, la religión también podría ser dependiente. Ya la religión. Filpa. Doctor, ¿podría ser grado de instrucción? Ya, mejor. Doctor, la Ocupación ciudad. también. Ocupación. Doctor, la Ajá. ciudad. Ratito. Toda la nacionalidad. Ciudad, doctor. S. Ocupación, doctor. La localidad. R, S, T, U, B. Tipo de Ya, sangre. ¿qué cosa sería? Ingreso económico. Ciudad. Ciudad. Ya, de procedencia, ¿no? Claro, doctor. Ya. Doctor, ¿podría ser este número de idiomas que domine el paciente? Podría ser un millón de cosas, está bien. Ya. Ahí nomás, ya no me entra en la pantalla. Entonces, noten ustedes qué es lo que pasa aquí. Lo que sucede aquí es que estos de aquí, el peso, ¿cierto? Va a ser afectado por todas estas otras variables. Entonces, estas variables le van a disparar a la variable y. Acá está la variable y la variable dependiente. Y entonces todas estas otras variables le van a imprimir a la variable y algún tipo de efecto. Algún tipo de efecto le van a dar. ¿Ya? Y eso es lo que trata de medir, eso es lo que trata de medir la regresión múltiple. ¿No es cierto? ¿Cuál es? ¿Cuánto es el valor del efecto de las variables independientes en la variable dependiente? ¿Cuánto es el valor del efecto de cada una de estas variables? ¿No es cierto? Para modificar la variable dependiente. Que en este caso la variable dependiente vendría a ser la variable dependiente vendría a ser la variable y, que sería el peso. Entonces, veamos. ¿La talla influirá en el peso? Sí, probablemente sí. ¿La edad influirá en el peso? Sí, probablemente sí. ¿El sexo influirá en el peso? Sí, claro. Los varones pesan más que las mujeres. Los que tienen más caries, ¿esto les influirá en el peso? Sí, probablemente sí, porque ya no pueden comer. O sí, porque solo comen cosas blanditas y entonces están comiendo puro carbohidrato. Puede ser, no sé, hay un montón de hipótesis acá en el camino. Y ¿el tener hijos influye en el peso? Sí, probablemente sí. Quien tiene hijos ya nunca baja de peso, dice. ¿El tipo de religión influirá en el peso? Sí, probablemente sí. De repente, algunas religiones piden que usted haga ayuno, otras religiones no, y así sucesivamente. La ocupación tendrá que influir en el peso, ¿sí? Probablemente algunas ocupaciones tienen mayor
impacto en el peso que otras. El tipo de sangre tendrá que ver, probablemente, ¿no? Los de RH positivo, los de RH negativo, de repente tienen mayor o menor probabilidad de tener mejor peso. ¿La ciudad de procedencia tendrá que ver en el peso? Sí, probablemente. Algunas ciudades la gente es más flaca que otras, etcétera, etcétera. Pero, aparte de eso, hay el efecto combinado. Hay el efecto combinado de tener una determinada talla cuando eres varón o cuando eres mujer. Esa combinación puede hacer de que no solamente se aumente, sino que se multiplique el efecto de una de estas variables sobre la variable dependiente o la variable y. Repito, la interacción de dos variables podría llevarnos a que haya un efecto más grande, y este efecto más grande de repente no solo sea suma, sino sea multiplicación. ¿Listo? Entonces, el tema de esta interacción puede darse con 2 o con 3, no sé, pues, o entre 4, o tal vez entre otros 2, entre la ocupación y el sexo. O tal vez entre otros 2, no sé, de repente podría ser entre el número de hijos con la religión. ¿Se dan cuenta todas las cantidad de probabilidades y posibilidades que existen de que haya interacciones acá? Hay un número de probabilidades de que hayan interacciones. Estas interacciones hacen de que tengamos que calcular. Y entonces ese cálculo que vamos a hacer va a partir de un supuesto que es el siguiente. El supuesto nos dice lo siguiente. Esta variable y es el peso. Variable y, vamos a poner en negrito mejor, que es el peso, puede ser explicada por una ecuación donde participen x más z más w más r más t, ¿no? Más t más u más s más b más p. Probablemente esa sea una ecuación que nos permita entender esta interacción entre todas estas variables. ¿Listo? Me voy a detener aquí, Renato Amable. Renato Amable. Sí, doctor. Siga. ¿Entendió hasta acá la explicación? Sí, doctor. Ya. Ya yo cometí un pequeño error. Sería más b más p. Listo, ahora sí. Entonces, noten ustedes que esta ecuación
es muy parecida a la que habíamos aprendido clases pasadas en la regresión lineal simple. Solo que esta ecuación ya se me está poniendo un poquito más compleja, ¿no es cierto? Se me está poniendo un poquito más compleja y está metiendo muchos más términos, ¿ya? Voy a sacar esta Y un poquito más acá. ¿Listo? Ahí voy a poner Y. ¿Por qué? Porque resulta que la computadora lo que va a hacer es preguntarse, este modelo, ¿cierto? ¿Funciona o no funciona? Y ese modelo lo va a representar con una B. La B es el error del modelo. Si este error del modelo es muy grande, entonces no sirve esta ecuación. Si este error no es tan grande, si este error es pequeño y me permite de alguna manera interpretar adecuadamente la ecuación, entonces el modelo matemático que he planteado sirve. ¿Listo? Bien. Entonces, miren. B va a ser el error del modelo, el error general de toda la ecuación. Listo. Ya está. Entonces, este B, este error del modelo, se va a implementar en esta ecuación, pero también nos va a dar a entender que esta variable también tiene un modelo, la variable X. También tiene un error, perdón. Le vamos a poner el nombre de A. Al error para Z le vamos a poner el nombre de error B. Ah, no, perdón, no puede ser B. Vamos a ponerle C. A esta le vamos a poner un nombre, no sé qué error podría ser, D. ¿Ya? El error D. A esta le vamos a poner otro nombre, el error E. A, B, C, D, E. ¿Ya? A este le vamos a poner el error F. A, B, C, D, E, F. El error G. El error H. El error I. El error J. ¿Listo? Entonces tengo una serie de errores para cada una de las variables. Aquí tengo el error A, el error C, con Z, ¿no es cierto? ¿Ya? A, C, el error D, el error E, el error F, el error G, el error H, el error I y el error J. ¿Listo? Entonces, todos mis errores. ¿Qué cosa era un error? El error era esa capacidad que tenía este modelo de predecir adecuadamente mediante la ecuación, ¿no es cierto? Ya. ¿Listo? Ahí están mis errores. El error A, el error C, el error D, E, F, G, H. ¿Listo? Cada error le corresponde a cada una de estas variables. Bien. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que para calcular el peso de una persona, ¿cierto?
para calcular el peso, ¿qué cosa sería el peso? Y. Esto es igual a Y, a X, ¿cierto? Multiplicado por un número que me permita, entre comillas, adivinar el peso, ¿bien? Más un error, que este error podría ser D. ¿Listo? Ya, entonces, acá se va a generar una confusión debido a la regresión lineal, porque la regresión lineal tenía esta nomenclatura, ¿ya? Para que no se equivoquen, miren lo que va a hacer este artificio, ¿ah? Para que no se equivoquen, voy a sacar la B de aquí, voy a poner acá, le voy a cambiar el nombre al error, ¿cierto? Ya, acá está. Y así es como va a entender de mejor manera esto. Listo. Ahora estoy cambiando el nombre. El error de toda la ecuación es el error B. Y el error de X va a ser el error A. ¿Listo? Con eso estamos todos tranquilos. Tranquilos y contentos. Y esto se suma. Ya, listo. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio más o menos que normalmente funciona. El peso dicen que es igual a la estatura, ¿cierto? Menos 100. ¿Ya? Ese es un dato que es empírico, pero puede ayudarnos para la explicación. Nos dicen que el peso es igual a la estatura multiplicado por un error más menos 100. Esto se convierte entonces multiplicando en menos 100. ¿Listo? A ver. Entonces, el peso de esta persona sería 175 multiplicado por A. A podría ser 1 si quieres. Entonces sería 175. Más por menos da menos 100. ¿Listo? 175 menos 100, ¿cuánto te da? 75. ¿Listo? Entonces, para una persona de 1,75 m, su peso ideal debería ser 75 kilogramos. ¿Listo? Con esta idea de la regresión simple o lineal, ¿no? Estamos obteniendo el valor de Y, adivinando el valor de Y en función de los valores de X. El error de X más el error del modelo, que en este caso es menos 100. ¿Listo? Bien. Partiendo de esto, lo mismo sucede acá. Exactamente sucede acá. Acá va a haber un error que no sabemos cuánto es, ¿no es cierto? Pero es el error de todo el modelo. ¿Sí? Es el error de todo el modelo. Entonces, este B es el mismo B de acá. No sé si se entiende eso. Delegado de Arequipa. Sí, doctor, dígame. ¿Se entiende esto del error del modelo? Sí, doctor. Ya, entonces, este es un error general de toda la ecuación. Para esta ecuación chiquitita, este es el error de esa ecuación. ¿Ve? En cambio, para esta ecuación grande, este es el error de toda esta suma. ¿Listo? No se preocupen que eso lo hace la computadora, ustedes no tienen que hacer. Solo tienen que saber para qué se utiliza y para qué sirve. ¿Listo? Entonces. Doctor. Sí, adelante. Doctor, quisiera hacer una pregunta. ¿Siempre se debe de multiplicar por un error más menos 100? No. ¿En todos los errores de modelo? No. Hay modelos que es más menos 200, hay otros que son más menos 40, hay otros que son menos 30, hay otros que son más 5.
O sea, cada ecuación de cada investigación va a tener su propio error. En este caso es solamente para el peso. En este caso es para, claro, para el peso. Entonces, mira, más o menos funciona este modelo, ¿ah? En los varones funciona este modelo. Si tú dices, esta es tu talla, multiplicado por A, que es 1, en este caso, Claro. para este ejemplo es 1, 175 por 1, 175, Claro, menos 100, te sale 75, ya está, ese es el peso de la persona, sí, doctor. ¿cierto? Vamos a poner otro ejemplito, a ver, de uno que sea más chaparro. Vamos a poner otro ejemplito acá mismo. Ya. Una persona que mide, vamos a decir que mida ahora 1,64. Multiplicado por A. ¿Cuánto era A? Dijimos que era 1. 1,64 por 1, 1,64. Menos 100, 64. listo. Entonces esta persona debería pesar 64 kilos. En base a un valor de aquí, estoy adivinando el valor que debería tener Y. ¿Listo? Bien. Entonces, este tema a mí me permite saber, en función a cualquiera de las variables independientes, a cualquiera de estas variables, la puedo reemplazar en la ecuación. ¿No es cierto? Cualquiera. Ahorita estoy trabajando con la variable X y su error A. ¿Listo? Doctor Emilio, llame a un estudiante para que nos ayude. Ludin Quispe. Ludin Quispe. Presente, doctor. Ludim, vamos a trabajar entonces ahora en la ecuación con la variable sexo. ¿Qué dato debería meter acá? A la D. La Para D. la variable sexo, ¿qué dato debería poner? La D, doctor. La B doble, ¿no es cierto? Entonces, acá tendría que ser la B doble. ¿Cuál es su error? ¿Qué hemos dicho cómo se va a llamar el error de la B doble? La D. D. D, D doctor. de D. dedo. Listo, perfecto. Perfecto. Entonces, ya tengo acá yo la variable sexo, ¿no es cierto? Y esto ya no funciona. Entonces, ahora vamos a ver la variable sexo, ¿no es cierto? B doble. Voy a tener que convertirlo en un número. Este número que lo voy a tener que convertir, voy a tener que codificar. Y al momento de codificar, 0 tiene que valer para mujer y 1 tiene que valer para varón. ¿Cierto? Entonces, ahora sí, voy a reemplazar. Acá tendría que estar 0, que es mujer, por ejemplo. 0 más. Tendría que haber un valor aquí que sea este error para que yo pueda decir 0 más algún valor, digamos 45. Sumando estos dos me dé el peso de la persona, 45. No, vamos a hacer otro estudio, no es así, no es con 45. Es con 58. ¿Ya? 0 más 58 me da 58, que ese vendría a ser el peso de esta mujer. Entonces noten ustedes que solita la variable codificada 0 o 1 no me ayuda para poder de alguna manera
adivinar el peso. Entonces necesito yo de otra variable, que en este caso tendría que ser alguna de estas. Por ejemplo, la talla, por ejemplo, la edad. Ya con la talla y con la edad, ya la ecuación comienza a tener sentido, comienza a funcionar mejor. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, vamos a ver. La ecuación para el peso. Ayúdenme a armar una ecuación que sea factible, que realmente pueda servir. Levante la mano y el doctor Emilio les va a dar el uso de la palabra. Vamos, Lipa, doctor Emilio. Lipa Mamani. Vamos, Lipa. Lipa. Ya no está. Siguiente. Chávez Mamani. Chávez Mamani. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Ya, doctor, a mayor edad va a tener una mayor talla, ¿no, doctor? Entonces, dícteme la ecuación. Estoy Sería, hablando del peso, no estoy hablando de la talla, estoy hablando del peso por si acaso. La Y es peso. ok, a mayor edad va a tener mayor peso, entonces sería Z, ¿Ya? Z. su ¿El error error cómo se llama? C, ¿Listo? ¿Qué otra cosa más le quiere meter en su ecuación? ¿De qué más depende el peso? depende de la talla, doctor. Correcto. ¿Ya? ¿Cuál es el error de la talla? La A, Listo. ¿Qué más le quiere meter a su ecuación? más menos 100. Bueno, ese más menos 100 lo vamos a sacar con la computadora, que es esta B de acá, ¿no es cierto? Esta B de acá, ese es el más menos 100. Ahorita estamos diciendo que vamos a armar una ecuación en función de estas variables. ¿Alguna otra variable cree usted que pueda entrar en el cálculo del peso? Ya le puso la talla, ya le puso la edad. El sexo. ¿Qué más? Sexo, ya. ¿Cómo sería entonces? W y su error, la D. Listo. ¿Algo más? ¿Cree usted que el número de caries, los hijos, la religión, la ocupación, la sangre tengan algo que ver? Puede ser la ocupación. Listo. ¿Cuál sería su cifra, su símbolo? La S. La S, la ocupación. ¿Y cuál sería su error? H. Perfecto. Dejémosle ahí, ¿le parece? Sí, doctor. Entonces, mire lo que está planteando su compañero. Su compañero está planteando una cosa que es muy interesante. Se llama una hipótesis. Entonces, él está planteando una hipótesis. En este caso, es un modelo matemático. Y este modelo matemático que él está planteando es que el peso va a depender, ¿no es cierto?, de un error llamado beta, ¿cierto? Llamado B, error B, más, ¿qué cosa es la Z? La edad con su respectivo error, ¿no es cierto? Más, no le pondré esto, se puede confundir. Vamos a ponerle así. Vamos a ponerle así, ya. La edad con su error, más, ¿qué cosa dijo él? XA, ¿qué cosa es? La talla. Ya. La talla, más, ¿qué cosa? Sexo, doctor. Más el sexo, más, ¿qué cosa más? Ocupación. Y la ocupación. Entonces, este es el modelo matemático que su compañero está planteando, mire. Para él, la mejor ecuación que va a explicar
La variable peso es esta. Ese es su modelo matemático de su compañero. Se le está planteando un modelo matemático en el cual él cree que la interrelación entre este error más la edad, más la talla, más el sexo, más la ocupación, esa interrelación entre todas estas está generando o podría estar explicando el peso. Bien, tiene bastante sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la computadora? La computadora nos va a dar, ¿no es cierto?, un modelo, una respuesta en la cual cada uno de estas variables, la computadora nos va a decir si es que afecta o no afecta. ¿Ya? Esto ya no va a ser un modelo, no va a ser una hipótesis ya ahora. Ahora ya estamos pasando a la comprobación. Vamos a tomar nuestros datitos y al tomar nuestros datos, la computadora nos va a decir si el error tiene una preponderancia significativa o no. Si la edad tiene una preponderancia significativa o no. Si la talla realmente tiene o no una preponderancia significativa o no. Si el sexo tiene una preponderancia significativa o no, y si la ocupación tiene o no una preponderancia significativa. No pierdan de vista, por favor, doctores, estas comillitas que significan el error de cada uno. O sea que cada uno tiene que multiplicar por su error, ¿ya? Estoy haciendo así simplemente para que sea fácil de entender. Ya. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? La computadora nos va a resolver todo esto y nos va a dar un valor. Y este valor lo va a expresar en términos de significancia, o llamado también el tan famoso valor P. ¿Se acuerdan? El valor P de las pruebas estadísticas. ¿Alguien me puede decir cómo se interpreta el valor P? Significativo o no significativo, doctor. Claro. ¿Cuál es el punto límite? 0,05. Si es menor a Correcto. 0,05 es significativo. Si es mayor a 0,05 es no significativo. No significativo. Correcto. ¿Qué es lo que va a hacer la computadora? Ajá. La computadora aquí te va a dar un valor y te va a decir, por ejemplo, así. Para el error 2, o el error beta va a ser 0.002. Para la edad va a ser 0.001. Para la talla, la significancia va a ser de 0.023. Para el sexo, la significancia va a ser, por ejemplo, de 0.001. Y para ocupación va a ser de 0.89. ¿Listo? A ver. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Alguien me puede decir cómo se interpreta? Doctor. Diga. ¿Significativo o no significativo el error B? No significativo. ¿Cómo? No, es significativo porque es menor a 0.05. Correcto, ya. La edad, ¿significativa o no significativa? Significativo, doctor. Muy bien. La talla, ¿significativa o no significativa? Significativo también. El sexo, Significativo. Significativo. La ocupación, ¿significativa No, o no no significativo. No significativo. Listo. ¿Qué hemos aprendido acá con este ejercicio que hemos hecho?
y que la computadora nos ha hecho los cálculos, porque eso que lo hagamos nosotros a mano va a estar bien difícil. ¿Qué hemos aprendido nosotros aquí? Hemos aprendido que para calcular nuestro peso, los que entran al cálculo son la edad, la talla, el sexo, pero la ocupación no. ¿Por qué la ocupación no? Porque la computadora me está diciendo, ¿no es cierto?, que es no significativo. Entonces, con la regresión múltiple, yo lo que puedo saber es qué variables, de toda esta gama de variables que existen, qué variables realmente tienen una interacción con el peso. La edad está relacionada con el peso. La talla está relacionada con el peso. El sexo está relacionado con el peso. La ocupación no, porque policías hay gordos y flacos, médicos hay gordos y flacos, profesores hay gordos y flacos, estudiantes hay gordos y flacos. La ocupación no está correlacionada con el peso. La edad sí, la talla sí, y el peso sí. ¿Listo? ¿Entendió? O sea, doctor, solo va a descartar la variable independiente. ¿Perdón? O ¿Repita? sea, solo va a descartar a la variable independiente. No, no descarta. ¿Cómo va a descartar? Al no ser no significativo, no interactúa con el con la variable dependiente. Usted dijo independiente, no, la dependiente. Lo que va a buscar es descartar una variable causa o independiente, y la que quiere calcular es la dependiente. ¿Ya? Entonces, va a descartar una de estas, la que está a este lado de la ecuación. Alguna de esas va a descartar. Y en este caso específico, la que ha descartado es la SH. Y me quedo ¿con qué? Me quedo con esta ecuación. Listo. Esa es la ecuación que este cálculo en la computadora me está diciendo que es el que vale. ¿Ya? Más que descartar una variable, en realidad lo que busca esta es dejar dentro de la ecuación todas aquellas variables que sirven. ¿No? Ustedes que al principio que yo les pregunté, ¿qué variables creen con eso? Uy, me decían color de ojos, color de cabello, lugar donde vive, a qué hora se despierta. Uy, voy a decir un montón de variables. ¿No es cierto? Pero al rato de hacer la correlación matemática, solo unas cuantas demuestran estar correlacionadas y las demás demuestran que no hay correlación. Si no hay correlación, entonces nos quedamos solo con las que han demostrado tener una correlación de carácter significativo. Y eso se interpreta en base a la significancia del valor P. ¿Listo, jóvenes? ¿Se entendió cómo funciona la regresión múltiple? Sí, doctor. Creo que lo hemos explicado mejor que el profesor español, ¿no es cierto? Doctor de Málaga. Sí, mucho mejor. Ya, pues esto es Made in Perú, para que se den cuenta. O sea, no porque es europeo es más inteligente que nosotros, ¿no es cierto? Sí, Noten claro, eso, jóvenes. Noten eso, es la epistemología del sur, jóvenes.